tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Buenas tardes a todos y todas. Un jueves más llega una nueva edición de vuestro podcast favorito de relaciones internacionales y economía. Aunque es verdad que tenemos el lado de la economía un poco de lado últimamente. Deberíamos retomarlo en los próximos podcasts, chicas. No sé qué opináis vosotras sobre esto. Sí, a mí me gusta más la economía y quiero hacer podcast económico. No, ya que en verano la economía, estoy poco económica este verano, de verdad. No porque me esté gastando más dinero que nunca, que también, pero... Bueno, no te preocupes porque luego volveremos a la rutina en breves ya y el corona me da que nos va a hacer bastante ahorradores. Porque entre que no gastamos tanto en el metro ni nada, ya verás tú. Lo mismo vamos a gastar. Claro, vamos a gastar lo mismo. Claro, además de las batanas que coge igual. Bueno, hombre, no me rompáis las ilusiones. Como nos ha pasado en las últimas semanas, y por desgracia, me temo que no es el Día Internacional de nada. Así que bueno, me puedo solidarizar un poco con Davinia en esta ocasión. Gracias. Gracias, ONU, por hacerme esto. Propondremos algún día, porque esto no puede ser, o sea, nos está arruinando los podcasts. Pero sí que hay que mencionar que mañana será el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que por desgracia es algo bastante presente en el mundo actual y pues desde aquí os lo comentamos a modo de anécdota para que lo sepáis. Pero bueno, lo más importante de hoy va a ser el tema que vamos a tratar. Y es que Marina nos va a hablar de estados no reconocidos, que es un tema bastante controversial y súper interesante, que a la vez está un poco enlazado con las noticias que van a tratar luego María y Davinia. María va a hablar de la movida que hay entre Turquía y Chipre, y luego, por otro lado, Davinia nos va a hablar del pacto de la semana pasada que hubo entre Estados Unidos e Israel. Así que va a ser un podcast bastante cargadito y yo creo que muy interesante, que os va a gustar. Así que, chicas, cuando queráis. Bien, pues vamos a hablar hoy, como ha dicho Paula, de estados no reconocidos, que también se pueden llamar estados sin reconocimiento o con reconocimiento limitado. Hay que tener en cuenta que estos estados sí que son estados como tal, o sea, cuentan con territorio, población y gobierno autónomos, y son territorios cuya soberanía no está reconocida internacionalmente, o al menos no por todos los países. Entonces, este concepto de estado no reconocido no niega estrictamente su existencia, es decir, no es que estos estados no existan, solo se niega su independencia de otros estados o su soberanía propia. Normalmente es por cuestiones políticas o de legalidad. Y los he clasificado en distintos grupos que he llamado yo un poco como me ha salido de por ahí, porque así era más divertido. No, pero en distintos grupos según el número de estados que los reconozcan. En primer lugar nos encontramos los estados no reconocidos por ningún estado, es decir, a los que no quiere nadie. Los he denominado Como así. nosotras. Tal cual. Bueno, en este grupo nos encontramos a nuestro ya mencionado en otros episodios Somalilandia. Un aplauso para que no se sienta tan solo. ¡Ánimo! Bueno, de Somalilandia solo tengo que decir que, bueno, pues que nadie lo quiere y que está compuesto por diversos clanes que se proclamaron independientes de Somalia en 1991. Y ya está, pues habrá sus movidas allí y esas cosas. Por otro lado, el siguiente grupo que traigo son los estados reconocidos por estados no miembros de la ONU, o los he llamado de dos formas. Estados que se nombran a sí mismos tras decir adiós, chao, goodbye a la URSS, o estados que normal que nadie los reconozca porque no son capaces de pronunciar ni su nombre. Bien, pues en este grupo he incluido dos. Es decir, que de todos los grupos probablemente haya muchos más estados, pero si no se haría eterno. El primero es la República de Artsaj o República de Nagorno-Karabaj, que fue una república declarada independiente de manera unilateral, o sea, dijeron, me independizo porque me da la gana, de Azerbaiyán en 1991. Y solo es reconocida por Abjasia, Osetia del Sur,
que estos dos estados están metidos en la siguiente categoría de la que hablaré, y Transnistria, que es el siguiente estado. Bien, pues el siguiente estado, como he dicho, que es Transnistria, o sea, es que, ¿por qué estos nombres? No lo entiendo. Bueno, es una región que forma parte de Moldavia y es reconocida eso como por algunos países de la comunidad internacional. También se declaró de manera independiente ella misma, o sea, dijo, me independizo en 1990 tras la disolución de la Unión Soviética, igual que la república anterior. Y solo ha sido reconocida como antes por Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj, que es el estado que he mencionado justo antes. Bien, pues solo he metido estos dos en esta categoría porque, bueno, pues sí, O sea, porque me apetece. los dos no los reconoce nadie, solo entre ellos dos. Solo se reconocen como, sí, los reconocen básicamente 3 estados del mundo. Bien, el tercer grupo son estados reconocidos por al menos un miembro de la ONU, o, como yo los he llamado, estados que al menos han intentado llegar a algo. Porque, Qué dura que pues eres eso. con los nombres, tío. No, a ver, lo he llamado así básicamente pues porque ya tienen un poco de relación con la ONU y es lo que más o menos, Algo es algo. claro, algo es algo. Son Chipre del Norte, que en Chipre hay una movida montada, que también luego María hablará un poco más de lo que ocurre actualmente, pero básicamente aquí ha habido desde el inicio en Chipre una movida entre los griegos y los turcos, porque los dos querían la isla. ¿Qué ocurrió? Que los griegos dieron un golpe de estado en la década de los 70 y Turquía ocupó una parte del territorio. Entonces, este territorio que ocupó Turquía se declaró independiente en 1983. ¿Y qué ocurre? Que a este territorio solo lo reconoce Turquía, básicamente, pero como es Vale. miembro de la ONU, pues ya está Chipre del Norte dentro de esta categoría. Y no es que lo reconozca, es que además Turquía cree que la mitad de Chipre es suyo. O sea, Sí, sí. Aquí hay mucha movida incluso ahora, que ya hablaremos, bueno, hablará luego María en la parte de las noticias. Aún así, este país sí que es miembro de la Organización para la Cooperación Islámica bajo la denominación de Estado turco-chipriota y la República de Chipre, que sería toda la isla en sí, es parte de la Unión Europea, por lo que la Unión Europea no reconoce a Chipre del Norte como un Estado independiente. El siguiente Estado que es reconocido por al menos un miembro de la ONU es Osetia del Sur, que también se declaró independiente él solo como una república independiente de Georgia en 1991. Y yo aquí ya después de llevar varios países, se me ha ocurrido dar un consejo a todos nuestros oyentes y es que todo lo que suceda en el año 90, 91, 92, incluso 89, tiene que ver con la URSS. Pues al margen de esto, en 2008 tuvo lugar una intensa guerra que duró poco, pero intervino Rusia, expulsando a las tropas georgianas de este territorio. Entonces, Osetia del Sur ha sido reconocida internacionalmente por solo 6 miembros de la ONU, que son Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu y Siria. Y también está reconocido por otros que no están dentro de la ONU, como Transnistria y Nagorno-Karabaj, de los cuales ya he hablado, y Abjasia, del que voy a hablar ahora. Entonces, Abjasia también formó parte de la Unión Soviética, como una república independiente que pertenecía a Georgia, y declaró su independencia en 1992, con otra guerra. Tras la guerra que ocurrió en 2008 en Osetia del Sur, que he mencionado que participó Rusia y así, las tropas georgianas también fueron expulsadas de este territorio y se reconoció la República de Abjasia por 7 Estados miembros de las Naciones Unidas, que básicamente son los mismos que en el país anterior. pero Abjasia también es una parte dentro de Sí, Georgia. son tanto como Osetia del Sur y Abjasia pertenecían a Georgia. Y con una guerra en la que participó Rusia y así toda la movida de la URSS y tal, se declararon independientes. El siguiente es la República de China, que aquí también hay una movida, porque la República de China no es lo mismo que la República Popular de China. Entonces, la República de China es Taiwán y otro conjunto de islas.
y la República Popular de China es lo que nosotras tenemos en mente como lo que es China en plan en el continente asiático, un país gordo ahí, ¿no? Bueno, Sí, es un país bien gordo, la verdad. Sí, sí. sí. O sea, que además es muy como redondo. Bueno, no sé, eso es mi impresión en la cabeza. Bueno, la República Popular de China, es decir, el país gordo, considera que el gobierno de Taiwán es una provincia rebelde y solo cuenta, o sea, esta provincia rebelde para China solo cuenta con el reconocimiento de 14 miembros de la ONU. También, por si lo veis en otros sitios, este territorio en ocasiones se llama China Taipei. Vaya, que En aquí los Juegos también Olímpicos y en el suele ser badminton más juega mucho China Taipei. sí, en competiciones deportivas suele ser. Bueno, o sea, esto también da para un episodio entero, así que el siguiente estado, que es reconocido por algunos miembros de la ONU, es la República Árabe Saharaui Democrática, que es básicamente parte del Sáhara Occidental y comenzó toda su independencia y toda la movida por aquí en 1975 con la Marcha Verde, cuando recordamos que España dejó este territorio. Que de esto ya comentamos algo en el episodio anterior, porque la CIA está desclasificando algunos documentos relacionados con todo lo que sucedió en ese año. Y que digo con respecto al Sáhara, Mm. ahora el Sáhara actualmente es una colonia de España, o sea, como que España y Marruecos se pelean por el Sáhara, A ver, pero el ¿cuál es la Sáhara situación del Sáhara? A ver, el Sáhara, por lo que yo tengo entendido, es España lo dejó. Entonces, yo no sé hasta qué punto se sigue considerando hoy en día una colonia. Hay gente que sí que lo sigue considerando, pero realmente con la Marcha Verde España hizo una salida pacífica de allí. Claro, se supone que el Sáhara español fue una provincia española, pero vamos, Sí. que en el 76 dejó Claro. de serlo. Claro, es lo único que el Sáhara era mucho más territorio de lo que tenía el Sáhara español, y Marruecos tenía como otra parte. Entonces, ahí siempre ha habido una lucha entre Marruecos, España y lo que realmente se consideraban saharauis, por a quién le pertenece ese territorio. Entonces, realmente creo que sigue habiendo muchos conflictos ahí dentro, en los que España ya pues pinta más bien poco, porque pasa un poco de tener cualquier conflicto, pero sí, o sea, no sé. Yo desde mi punto de vista no lo seguiría viendo como una colonia española, pero Lo que pasa habrá es gente que que No, sí. yo tampoco, pero que El- me refiero, su situación sigue como indeterminada, o sea... es que creo que el Tribunal de Justicia Internacional creo que dijo que como que la cesión, bueno, que España se retirase que España transfiriese la soberanía a Marruecos y a Mauritania, que no era legal. Entonces, por eso viene la cosa, que un país así no puede transmitir la soberanía a otro así como así. O sea, que el acuerdo de Madrid se llamaba algo así, vamos, que era nulo, que no servía para nada. La verdad que, pues, igual con los documentos estos que ha desclasificado la CIA ahora, igual se vuelve un poco al tema y se llega a otra cosa, pero no creo que se dé muchas vueltas al asunto, la verdad. Bueno, el siguiente país es Kosovo, que también habréis oído hablar de él bastante, porque es reconocido por más de 100 países miembros de las Naciones Unidas. E incluso se han sacado resoluciones del Consejo de Seguridad y ha habido reuniones en la Corte Internacional de Justicia tras ser declarada independiente de Serbia con la caída de la URSS. O sea que vaya, que es un país, un estado que sí que tiene cierta relevancia porque es reconocido por muchísimos otros. Pasamos ya de categoría, y en esta categoría solo hay un país que es, Ay, país bueno, para ¿puedo decir una cosa de Kosovo? Sí, por supuesto. Que, o sea, Kosovo está reconocido por 100 países y por Dua Lipa, que es de Albania, y claro, pues como que los de Albania quieren que Kosovo sea independiente para joder a Serbia, entonces pues Dua Lipa en sus conciertos muchas veces saca la bandera de Kosovo y la han llegado a insultar en plan diciéndole a Dua Lipa nazi y todo eso por apoyar la independencia de Kosovo. Y también España no reconoce a Kosovo por Cataluña, porque no va a apoyar la independencia de una parte de otro país de la Unión Europea cuando Cataluña también se quiere independizar. Entonces, pues eso, que lo sepa todo el mundo, que España no reconoce a Kosovo. Dicho esto, yo creo que si Dua Lipa reconoce a Kosovo como actual reina, una de las reinas del pop, pues Kosovo independiente. El siguiente estado es un estado que solo tiene la categoría para él solo,
porque es un Estado observador, Estado observador de la ONU, no reconocido por al menos un Estado miembro de la ONU. O sea, es Palestina, que creo que será el que más os suene de todos los conflictos que ha habido Palestina-Israel, y es que en 1988 la Organización para la Liberación de Palestina declaró la independencia de este Estado, pero eso no voy a explicar mucho más porque básicamente da para un episodio entero y puede ser que lo hagamos porque la verdad que es un conflicto bastante sonado y hay muchas cosas de las que hablar aquí. Así que pasando de categoría o de grupo, que es ya el último grupo, tenemos Estados miembros de la ONU que no son reconocidos por miembros de la ONU, o como yo lo he llamado, voy a ser de los pocos estados que no los reconozca para hacerme el chulo. Bueno, dentro de esta categoría está Israel, que al igual que Palestina pues es la misma movida. También tenemos la República Popular China, que enlaza con lo que he contado antes de la República de China, que era Taiwán. Pues, ¿quién no reconoce a la República Popular China? Pues obviamente Taiwán, que es la República de China, y por los estados que reconocen a este segundo, o sea, a Taiwán. Así que la República Popular de China, como todos sabemos, vaya, es una de las primeras potencias mundiales y es uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, o sea, permanentes. Los siguientes son Corea del Norte y Corea del Sur, que no se reconocen entre ellos, porque los dos quieren unificar la península, pues desde siempre también ha habido una movida ahí montada muy grande. Lo único que creo que en estos últimos años sí que han llegado incluso a hablar los líderes, así que bueno, no sé lo que pasará en un futuro. En penúltimo lugar nos encontramos con Chipre, que también es un poco lo que he comentado antes y de lo que hablará luego María, que obviamente no es reconocida ni por Turquía ni por la República de Chipre del Norte, que es lo que he explicado antes de la guerra que hubo con los griegos. Y por último encontramos a Armenia, que se declaró independiente también con la caída de la URSS y no es reconocida por Pakistán como una forma de apoyo a Azerbaiyán en su conflicto por la región de Nagorno-Karabaj. Si recordamos, es del segundo país que he hablado, que era la República de Artsaj, que se puede denominar de las dos formas, dentro del grupo de la gente que tiene nombre raro. Y nada, o sea, obviamente hay muchísimos más estados que se podrían incluir en los grupos. Por ejemplo, también están los kurdos por ahí, que también están en su lucha. Eso podría estar también un grupo solo para ellos. Sí, verdad. Sí, por eso, que tampoco he querido como meter mucho más porque igual se hacía muy denso, pero bueno, hasta aquí un poco el resumen de un poco los conflictos, que esto también yo creo que ayuda mucho a entender guerras actuales que hay o de por qué hay ciertos países que no pactan con otros. De por qué países se llevan mal unos con otros. Gracias, sí, Marina. Lo que más me ha gustado han sido los nombres de la clasificación. Sí, es que bueno, a estas horas de la mañana, porque es un poco pronto, estoy bastante inspirada por la falta de sueño y el café. Bien, pues la verdad a mí me ha parecido súper interesante el tema, y es que es eso, al final lo de qué estados se reconocen entre ellos es súper importante, pues como decíais, ¿no?, para entender los conflictos que hay y tal, pero también porque hay muchísimo juego sobre esto en los propios organismos internacionales. Y si no, miremos a la OMS, porque la OMS, por ejemplo, no se reconocía a Taiwán y no se permitía que entrara, y esto hizo que China tuviera muchísimo poder dentro del organismo internacional, y de ahí esas movidas con Estados Unidos. O sea que al final el hecho de reconocer o no reconocer a un Estado también es una posición geopolítica bastante importante e interesante que pueden adoptar los distintos países para abarcar más área de influencia. Entonces me parece muy interesante cómo ponen sus posiciones sobre la mesa y cómo juegan con todo lo que pueden, porque al final un país grande tiene muchísimo más poder que uno pequeño, y uno pequeño pues hace lo que puede, ¿no?, y aunque está intentando reconocer o no reconocer otro país para ganarse el favor de otro más grande. Son esas típicas intrigas que parecen un poco de telenovela, ¿no? Pero bueno, para telenovela la que se han montado los turcos y Chipre. Así que bueno, María, cuando quieras, explícala. Bueno, es más bien entre Turquía y Grecia y Chipre entre medias, porque Turquía y Grecia la verdad es que siempre han tenido pues una relación bastante
turbulentas y siempre se han llevado bastante mal. Y esto es un conflicto que, a ver, no ha llegado a ser un conflicto porque como tal no ha habido una guerra, pero sí es verdad que es un conflicto bastante tenso y que está bastante cerca de nuestras fronteras, o sea, se está librando ahora mismo en el Mediterráneo. Entonces, así como repaso a la historia turbulenta esta de Turquía y Grecia, podemos decir que se llevan llevando mal desde la fundación de ambos países, porque se basa en que la victoria de uno sobre otra. O sea, Grecia ganó su independencia al deshacerse, o sea, al salirse del Imperio Otomano. Bueno, luego también después de eso, los griegos invadieron Anatolia, que es un trozo de Turquía, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y ya pues ahí sigue habiendo movida hasta 1976, en el que el ejército turco ocupó el norte de Chipre. Entonces Chipre era una isla que siempre ha tenido muy buena relación con Grecia y ahora pues, como ya hemos dicho antes, Chipre está literalmente partida por la mitad y la mitad del lado de Grecia apoya a Grecia y la mitad del lado de Turquía pues es pro-turca, ¿no? Y siempre han tenido movidas por la isla y por otros islotes y por la zona marítima, o sea, la zona económica exclusiva del mar de cada país. Y bueno, la enemistad en estos países se sigue notando ahora tras el golpe de Estado de Erdogan en Turquía en 2016 y sobre todo con los refugiados, porque Turquía está ahí como dejando pasar refugiados a Grecia para joderle de alguna forma, molestarle, y ahora se están peleando pues por el Mediterráneo. ¿Y qué está pasando en el Mediterráneo? Pues bueno, ¿qué pasa en el Mediterráneo? Que encima hay explotaciones de gas y posible petróleo y se están encontrando esas explotaciones ¿dónde? Pues en Chipre. Entonces, pues imaginaros la movida que es que encima no solo de la explotación de petróleo, sino que ahora se pelean por de quién es Chipre y de quiénes son las aguas que pertenecen a esas exportaciones de petróleo. También Francia se metió aquí porque la empresa de gas que lo quiere exportar hay una empresa de gas, la más importante es la francesa, pero también hay otra italiana. Entonces, en 2018 fue cuando se encontraron estas bolsas de petróleo y de gas. Y los italianos y los franceses pues crearon una conferencia que la llamaron el Fórum de Gas del Mediterráneo Oriental. Y hicieron esa conferencia en el Cairo. ¿Y quién estaba invitado a esa conferencia? Pues Grecia, Chipre, Israel, Egipto, Jordania e Italia. ¿Y quién estaba invitada? Pues Turquía. Y Turquía justamente es el país que más kilómetros de costa tiene sobre esa explotación, o sea que su zona económica exclusiva de mar en verdad también llega a esas zonas. Claro, pues Turquía, imaginaros Erdogan lo que se pudo enfadar cuando no lo invitaron a este encuentro. Pues bueno, después de esto Turquía empezó su explotación en solitario, enviando barcos y tal para pues descubrir su bolsa de petróleo y empezar a explotarlo. Y lo último es que justo hace unas semanas, pues Turquía llevó un barco poniendo por debajo un cable para detectar las vibraciones sísmicas y lo está esparciendo por todo el Mediterráneo hasta las inmediaciones de una isla griega y está escoltado por 8 buques militares de Turquía y están súper cerca de las islas griegas de Roda y de Creta. Entonces, pues claro, ahora ya Francia se está metiendo, llevando más barcos militares a esa zona y Grecia no está muy contenta. Y bueno, lo que pasa es que esta podcast la estamos grabando antes, pero el viernes pasado se va a hacer una reunión con Erdogan, Angela Merkel y Macron. Y pues bueno, si hay alguna novedad así importante de que se pelean fuertemente por esto, pues seguiremos informando, pero sobre todo para que sepáis la movida que hay ahora mismo en el Mediterráneo sobre esa zona por el petróleo y por antiguas enemistades que tenían ellos. Me encanta como España siempre, aunque esté cerca, es que no pinta nada en ningún sitio. O sea, es como que tuviéramos una cúpula sobre nosotros, sí, sobre la que no sucede nada. Que pone neutralidad. Totalmente. Bueno, pues después de esa noticia sobre la telenovela turca, quería decir que mi madre está muy enganchada a las telenovelas turcas, muy buenas, así que seguramente hay una continuación de esta historia.
Pues nos toca otra telenovela más, como siempre con Donald Trump como protagonista, porque es el protagonista de todas nuestras historias. Así que Davinia, adelante, por favor, deleítanos. Sí, yo voy a hablar del Pacto Abraham, que es un pacto que se anunció el día 13 de agosto, en el que Donald Trump anunció como primera persona que bajo su negociación y bajo su mediación Israel había llegado a un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Para qué es este acuerdo? Pues para sellar la paz entre estos dos países y que estableciesen relaciones diplomáticas. No sé si lo sabéis, pero como ya he dicho, Donald Trump fue el primero que lo hizo público desde la Casa Blanca y lo calificó como un acuerdo histórico de paz entre dos grandes amigos de Estados Unidos. Pero en realidad ha trascendido que la mediación entre estos dos países fue de su yerno, de Jared Kushner, que es alto consejero del presidente y es más o menos el que se encarga de el ámbito árabe de la política exterior de Estados Unidos. En cierta medida, Donald Trump tenía razón porque sí que es un acuerdo histórico, ya que Israel, como todos sabemos, pues no tiene relaciones diplomáticas con los países árabes. Solo tiene, hasta este momento, solo tenía relaciones diplomáticas con Egipto y con Jordania. Y a partir de ahora se ha sumado un tercer país, que son los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué no tenía relación Israel con los Emiratos Árabes Unidos? Pues porque, como todos sabemos, desde que se crearon los Emiratos Árabes Unidos en 1971, tanto este país como los demás estados árabes no reconocen a Israel por la ocupación de Palestina y por la ocupación de esa tierra. De hecho, uno de los gobernantes fundadores de los Emiratos Árabes Unidos, en el momento en el que estalló toda esta guerra del petróleo y demás, dijo que el petróleo árabe no es más caro que la sangre árabe, justificando así el boicot al petróleo por el apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Este acuerdo tiene dos puntos muy grandes, que son el acuerdo con Cisjordania y también es un acuerdo económico, aunque esto queda en segundo plano, que ya veremos más tarde. El primer plano y el que ha acaparado toda la publicidad es el acuerdo que han conseguido con Cisjordania. Y es que en este tratado Israel acepta suspender la anexión parcial de Cisjordania. No sé si lo sabéis, pero la propuesta estrella de Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, era que iba a anexionar hasta el 30% de asentamientos judíos y el Valle del Jordán y ocupar, digamos, un territorio ajeno a su estado. De hecho, esta ocupación tendría que haber empezado el 1 de julio, pero bueno, por el tema este del COVID y demás, pues no se hizo. En el acuerdo, ¿qué pasa? Que se supone que Israel renuncia a ocupar ese territorio, que también contaba pues con nada de apoyo internacional y todos los países ajenos, digamos, a su influencia estaban muy en contra de este acuerdo. Según este acuerdo, esto se suspende, pero ¿qué pasa? Que cuando se anunció ayer el tratado por parte de Donald Trump, Netanyahu lo matizó y dijo que esa anexión sigue estando sobre la mesa y que la suspensión solo es temporal. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué ocurre. También este acuerdo tiene un claro plano económico y es que los fieles musulmanes a partir de ahora van a poder peregrinar hacia la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam y está situado pues en Jerusalén. Y además este tratado también contempla pactos bilaterales en materia de inversiones, turismo, aviación, seguridad o telecomunicaciones. Y ahora vamos a la chicha del asunto. ¿Por qué se ha llegado a este acuerdo? Bueno, hay una versión oficial, pero en realidad la versión oficial no tiene nada que ver con la realidad actual del momento. La versión oficial es que este acuerdo sirve para desbloquear el gran potencial de la región y, digamos, para que haya una paz en las tierras árabes, pero en realidad es que este acuerdo es puramente económico, geopolítico y propagandístico, porque Israel y las monarquías del Golfo sí que tenían relaciones económicas bastante fuertes anteriormente, aunque estas estaban soterradas, no se hacían públicas. Además, en materia geopolítica, en realidad este acuerdo se llega porque tanto Estados Unidos como Israel, tanto los Emiratos Árabes Unidos, tienen un enemigo común, que es Irán. Entonces han visto cómo Irán se estaba metiendo en las guerras, en los conflictos de Siria y de Yemen, y bueno, pues no está mal que todas esas potencias que están en contra de Irán se unan para acabar con ellas, porque según ellos, bueno, y según Irán también, Irán aboga por la eliminación del Estado sionista a causa de la ocupación de Palestina. Entonces, bueno, las fuerzas ajenas a
a las pretensiones de Irán, pues han unido fuerzas en este acuerdo para poder hacerle frente. Y además porque tiene un carácter propagandístico, pues porque como todos sabemos Donald Trump en estas elecciones está un poco cabizbajo y no sabemos si va a poder ganar o no va a poder ganar. Entonces lo que ha conseguido con este acuerdo es alzarse como un pacifista nato y consiguiendo así que que dos potencias que a priori estaban enfrentadas, pues conseguir que éstas se unan. La firma de este tratado pues está previsto en las próximas semanas. ¿Y qué pasa? Que hemos visto que aquí se ha hablado mucho sobre Cisjordania, es decir, sobre Palestina. Y es que las autoridades palestinas, cuando se han enterado de todo este acuerdo, pues claro, han estallado porque nadie ha contado con ellas, les han dejado de margen. Están hablando de ocupar o de no ocupar un territorio que es propiamente palestino. Entonces, pues las autoridades palestinas pues dicen que este pacto es una traición. Ya veremos qué pasa con Israel y qué deja de pasar, porque como todos sabemos, pues Israel es un estado que mucha gente, hay un debate sobre si es un estado artificial, no es ilegítimo, así que ya veremos qué pasa con este asunto. Pero entonces se podría decir que es como un paso más cerca o más lejos del fin de la guerra entre Israel y Palestina. A ver, se supone que este acuerdo sirve para que Israel no ocupe esas zonas de Cisjordania que quería ocupar. Pero a su vez Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, está diciendo que esa ocupación es solo temporal. Esta no ocupación es solo temporal, es decir, que la ocupación sigue sobre la mesa y Estados Unidos, de hecho, sigue apoyando la ocupación de Israel sobre territorio palestino. Entonces, un pasito hacia atrás en el conflicto. Yo creo que el acuerdo es un poco paripé, sinceramente. Creo que no va a servir para mucho, pero bueno. Bueno, pues eso ha sido todo por el podcast de hoy. Yo creo que ha sido bastante interesante, que probablemente os haya resultado menos. Por lo menos os habréis echado unas risas con los nombres que se le han ocurrido a Marina. La verdad tienes mucho ingenio para ello. A mí no se me hubiera ocurrido ninguno. Pero esperemos que los siguientes sigáis ahí al pie del cañón. Y para ello, obviamente, podéis seguirnos en redes sociales, que estamos presentes en Instagram, en Twitter. Obviamente subimos los podcasts en Spotify, en iVoox y en YouTube. Y bueno, nada, estamos @cafedelas4. Esperamos que nos sigáis escuchando y que los siguientes os sigan gustando. Si os habéis dejado alguno por escuchar, pues no dudéis en escucharlos. Y nada, hasta la próxima semana. Un saludo muy grande. Bye.